trabajamos en este corto tiempo para que Bolivia tenga su propio modelo y un modelo no solamente estudiado, investigado, ni respetado, sino implementado en algunos países del mundo. Digo tres cosas: la liberación política mediante la refundación, y para refundar Bolivia garantizamos con muchas dificultades la Asamblea Constituyente. Segundo, para la liberación económica, la nacionalización de nuestros recursos naturales. Y nuevamente me homenaje a los dirigentes de los 20 años de lucha en ese modelo neoliberal. Tercero, en lo social, la redistribución de la riqueza. Y ahí también quiero decirles, hermanas y hermanos del campo, los sectores sociales, vecinos, a veces parece ser que es tan difícil entender la situación social económica. En resumen, en lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de riqueza para bien de todas y todos. Hermanas y hermanos, algunos últimos datos económicos. Gracias al mercado interno, ampliando el mercado interno, pero también garantizando la exportación. El crecimiento económico en gestiones pasadas, del 99 al 2005, 2.9%. Y en nuestra gestión, 5% de crecimiento promedio. El año pasado, creo que son uno de los récords, espero no equivocarme, hermano ministro de Economía, 6.8% de crecimiento económico en Bolivia. Entonces, falsamente nos decía, si hay nacionalización, no habrá inversión. Ayer, una otra actividad con el YPFB sobre Transierra ahora. YPFB Transierra, como comentábamos con el compañero Carlos Villegas, de los 3.029 millones programados para este año, inversión en temas hidrocarburos, ¿cuánto es nuestros recursos económicos? Más del 70%, plata de los bolivianos, bolivianas. Eso también dignifica a todas y a todos. Ahora preguntarnos a los presentes, a los oyentes, en 20 años de privatizaciones, mal llamada capitalización, ¿cuánto nos robaron? Otra vez vuelvo a decirles, no es tan difícil entender las políticas económicas, hermanas y hermanos. Para mí también era tan difícil ahora. Cuando uno se dedica entiende perfectamente. Solo nos preguntamos, ¿cuánta plata nos robaron? Si en 2006, 2005, la renta petrolera, juntos 600 millones, el año pasado más de 5.000 millones. Para este año está estimado más de 6.000 millones de dólares de renta petrolera. Aquí hay que reconocer, desde 1996, que era en 41% la pobreza extrema, han reducido hasta el 2005 a 38%. Y en nuestra gestión hemos reducido de 38% a 18% la extrema pobreza. Gracias al trabajo conjunto, y realmente ha sido tan importante el trabajo conjunto entre las alcaldías y las gobernaciones de los 9 departamentos. Muchas gracias por todo el trabajo conjunto para reducir la extrema pobreza. Cuando no estamos preparados, digamos, para administrar la poca plata que había, sobre plata, y por eso ese año había un superávit de 4.5%. Para este año está estimado, esperamos así, compañero ministro, fue un 1.4%. Dudo, porque tenemos problemas. No son problemas, yo diría, lamentablemente se presentan un evento y un problema: inundaciones. De sorpresa tener que invertir en el oriente boliviano en especial, pero también la cumbre de la G77, nuevas inversiones, como también para garantizar el evento correspondiente. Quién sabe, este año podamos tener algún problema en temas de superávit o déficit fiscal. Buenas noches.
Lunes 11 de agosto del año 2014, programa 148 del año, 2049 del ciclo. Hace unos días subí un pequeño escrito de José Luis Paredes, estábamos hablando de la gobernación de La Paz con José Luis Parada, y me llamó muchísimo la atención una serie de números, de datos, una fuerte discusión a lo dicho por el presidente el 6 de agosto, y resulta que, esto es el 7 de agosto lo que me mandó José Luis, y resulta que aparte de entre 300 y 400 me gusta, me llamó la atención que hay como 170 compartidos, lo que significa que esto lo pueden haber visto más de 150.000 a 200.000 personas, porque ese es ya me explicaron que es el fenómeno de la distribución de esto, sin contar lo que es el Twitter. Me pareció importante que todos escuchemos lo que decía el presidente, así como un prolegómeno, y ahora escuchemos lo que dice José Luis Parada, porque no estás muy conforme con la parte económica, José Luis. No, en primer lugar, Carlos, gracias por la invitación. Lo que pasa que aquí hay mucho de contabilidad creativa y lógicamente a un líder como Evo Morales solo le gustan las buenas noticias. Entonces creo que sus ministros aquí hacen un mal trabajo al no informarles sobre cuando hace comparaciones. Por ejemplo, él dice, entre el 97 y el 2005 crecimos al 4.4 y después crecimos al 6.8. Lógicamente, creciste 4.4 antes, pero también en la época del general Banzer se creció a 8% y hasta 9%. ¿Por qué? Porque después... ¿De nuevo el factor precio? Claro, de nuevo el factor precio. Entonces, cuando vos tenés aquí de que a partir del 2005 tenés mucho más dinero, y en este momento el gobierno, este gobierno, lo ha reconocido el ministro de Hacienda, Arce Catacora, dice que han administrado 117.335 millones de dólares. 117.000 millones de dólares. Sí. Sin contar este año. Sin contar el 2014. Solo contando, y estos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Entonces, si vos te fijas, 117.335 millones de dólares equivale al gasto de 40 o 50 años de otros gobiernos, en 8 años. Quiere decir que por un año de gasto del MAS, los otros gobiernos lo gastaron en 4 años. O sea, cada año del MAS es una gestión de gobierno completita que... Exactamente, lo que era un término constitucional de 4 años. Entonces, cuando hace la comparación entre estos dos periodos, está cometiendo un error muy complicado, porque está comparando, es como comparar dos familias, una que gana $1,000 y la otra que gana $4,000. Entonces, ahora, si él pusiera, cuando esa familia en el anterior periodo ganaba $1,000, tenía esto, tenía esto, tenía esto y tenía... Entonces, aquí viene dos temas que son fundamentales del discurso y que no están acá. El 2001, el presupuesto general de la nación eran 27.000 millones de bolivianos. Y el 2012 son 145.000 millones. Son 6 veces más plata en el intercensal entre el 2001 y el 2012. Los datos del 2001 los tenemos completos, hay la base de datos de cómo estábamos en cuestión de salud, de educación. El 2012 son 12 años, son 2 años que los datos no aparecen por ningún lado. Es que es pánico del gobierno de que se vean los datos que habiendo 6 veces más plata que el 2001, el resultado no es lo que está en el discurso ni lo que se está dando en la publicidad del MAS. ¿Por qué? Porque si comparamos los dos censos,
ahí vas a poder determinar claramente ciertas variables, por ejemplo, en cuestión de salud, del acceso a salud. Vas a ver la cuestión en acceso a servicios básicos. Y ahí te vas a dar cuenta que 6 veces más plata no está llegando a la gente. O sea, hay 6 veces más plata, pero la gente siente de que hay 6 veces más educación, 6 veces más salud, 6 veces más vivienda, 6 veces más seguridad ciudadana. Entonces, no podés comparar. Con 1.000 bolivianos hoy compras menos de lo que comprabas hace 9 años y 10 años atrás. Totalmente, totalmente. Si vos revisás el 2001, para que tengamos los dos intercensales, el 2001... los incrementos salariales eran mínimos porque el tema inflacionario y los costos no se disparaban. Entonces, aquí el gobierno, a pesar de tener un mayor ingreso, no supo controlar el gasto público. Entonces, lo que dicen, ha subido la demanda, pero no es tanto la demanda. Aquí viene otro factor que no analizan de ninguna manera, y a mí me preocupa que no lo analice, por ejemplo, el gobierno boliviano, y peor los organismos internacionales, que son los que reciben la información. El sector informal. Anteriormente, en el anterior periodo, el sector informal era más controlado. O sea, tenías una... Por la misma limitación de plata, el sector informal era mucho más controlado porque, entre comillas, no estaba controlado. Se desarrolla el sector informal. Y el sector informal se desarrolla en un capitalismo puro. Y en Bolivia, el 70% es sector informal. Ya. Entonces, cuando yo escucho aquí que hemos crecido... Solo el 30% de la gente que económicamente activa está... formalizada. El 30% de la economía nacional es formal. Y de ese 30%, el gobierno central, el gobierno nacional, administra el 35%. Entonces, ¿qué es? Cuando compara dos crecimientos, en primer lugar, compara nomás lo que es el sector informal en este momento. Te estoy hablando del sector informal legal, del sector informal ilegal. Uno, cuando vos tenés de una o de otra manera en el sector informal crecimiento como el que has tenido, lógicamente el 30% formal en algún momento se beneficia. Pero si vos comparás de que hay 6 veces más plata ahora, el crecimiento entre un periodo y otro no varía de 1 o 1.5%. ¿Por qué no es 3 veces más? Entonces, ahí está el problema de lo que es la comparación de dos periodos, uno realmente de crisis y otro realmente de bonanza, pero no por producción, sino por lo que por precios altos. Entonces, ese primer enfoque que hace el presidente es pues lo que le dicen, estamos muy bien, no se preocupe, presidente, y le además le muestran las cifras y, claro, y da, digamos. Lógicamente, pero ya cuando comenzás a entrar y él toca de que es su modelo, ¿ya?, que se exporta, ya, eso lo mismo hubiera podido decir Gonzalo Sánchez de Lozada y lo mismo hubiera podido decir Carlos Mesa en su momento. Porque a partir del... ¿Que también tuvieron crecimiento? Claro, ya. Pero lo que pasa que cuando vos ves de que todo ha cambiado según ellos, lo único que no ha cambiado es el régimen económico y financiero del país. O sea, el ministro de Hacienda, Arce Catacora, tiene el mismo sistema, el mismo régimen económico y financiero de los gobiernos neoliberales, el mismo. ¿Por qué? Porque son las mismas leyes recaudadoras. Sí. Ya. Entonces, ¿cuáles son las leyes recaudadoras? Primero, el tema de la minería. Es la misma ley de minería. Esa se promulgó el 97, en mayo del 97, si no me equivoco. Y recién hace 60 días, en mayo de este año, la cambiaron. Pero hasta el año pasado fue la minería, la ley de minería de Gonzalo Sánchez de Lozada, la que determinaba el ingreso. Esa ley... segundo producto de exportación del país. Exactamente. Estoy empezando ahí para después llegar al otro. Cuando vos tenés la ley minera y esa ley considerada maldita, que sirvió para enriquecer a mucha gente, bueno, se mantuvo 8 años. O sea, ¿cómo que se mantuvo 8 años? Entonces,
El sector minero no ha cambiado nada en absoluto. Y el sector minero es el único que no tiene una coparticipación como tiene el IDH, por ejemplo, porque es una regalía, más el impuesto a las utilidades que se pagan de las empresas. Pero no vas a comparar, por ejemplo, esa ley que costaba la libra de estaño $3, llegó a 14 y bajó, ahorita está en 10, 10.20. O sea, es 3 veces más. Y la ley no se cambió. La ley sigue siendo la del 97. O sea, para recaudar las leyes neoliberales son buenas. Claro, porque aquí hay un concepto también que lo amarramos al tema de la nacionalización. La nacionalización, Carlos, o sea, aquí en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, han habido 4 nacionalizaciones. Claro. La de Germán Bush, claro, la de 1938, donde determina el 11% para los departamentos productores, que fue lo que a Santa Cruz la hizo arrancar y ser parte de lo que es en este momento. La segunda fue la de Alfredo Bando Candia, la segunda nacionalización, en la cual a la Gulf Oil le quitan todo. Si no me equivoco, la Gulf Oil empezó a trabajar en 1954 y el 69, ¡tac!, viene la nacionalización. Igual, a partir del 71, comienzan a subir los precios de los hidrocarburos. Acordate, el 71, que de $1 comienza a pasar el barril. Una tremenda porque estaba recién nacionalizada, claro. 2 años antes prácticamente, 69 Obando, 71 Banzer. Y cuando esa 73 comienza a arrancar. Sí, por la crisis del petróleo, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, es que el gobierno del general Banzer comienza a recuperar, también comienza a tener ingresos altos. Y a la vez también toma endeudamientos porque hay una mayor capacidad. Esa es la segunda. ¿Te puedo cortar un ratito? Ahí es cuando se tienden los ductos. No nos olvidemos de ese elemento, ¿ok? En ese gobierno. Es en ese... Claro, que luego el que renegocia es Herbert Müller, del que después vamos a hablar. Pero, ok, vamos, segunda nacionalización. Ya, es la segunda nacionalización. La tercera nacionalización nace con la ley 3058 de hidrocarburos que la firma Orlando Bacadíes. ¿Por qué? Porque lo tengo, para que no se me vaya. Al final, después de todos esos problemas y de los conflictos, Carlos Mesa se fue en junio del 2005. Renunció definitivamente, pero antes de eso, una vez más salvamos la vida. Orlando Bacadíes ya se sentía como presidente, era Vox Populi. Sin embargo, no sabían cómo hacerlo presidente. Mesa, lamentablemente, no decidía nada. En vez de firmar la ley de hidrocarburos con las modificaciones, se fue al exterior y dejó para que promulgue Bacadíes. Eso a mí me hace sospechar muchas cosas. ¿Será plata? ¿Tendrían algún compromiso con el imperio? En vez de firmar, se fue al exterior y Bacadíes promulgó. A ver. La ley que lo beneficia en el libro Mi vida de Orinoca a Palacio Quemado, muy mal redactado, con pésima ortografía y redacción de parte del señor Canelas, pero finalmente la vida de Evo Morales. Bueno, pero ¿qué le dijeron a Orlando cuando firmaba esta ley? Le dijeron vende patria, porque el MAS no estaba de acuerdo con la ley. Así es. Porque ellos querían, había una discusión de fondo de querían que sea regalía para que se quede con el Estado. Claro, no participar con el impuesto. Se opone en las preguntas 4 y 5 del referéndum del gas que hizo Carlos Mesa. Carlos Mesa. Entonces, a Orlando lo tratan de vende patria por haber firmado la ley. ¿Ya? Los del MAS, porque eso lo podés ver en la televisión, en todo lado. Y esa ley sigue vigente en este momento. No ha cambiado en absoluto. Absolutamente. Entonces, vende patria don Orlando, y los que no la cambian, salvadores. Entonces, esa es la gran contradicción en algo que es fundamental para el país, el tema de los hidrocarburos. Y es más, esta nacionalización del 32% del impuesto directo a los hidrocarburos que le sacas a las petroleras, todo el mundo dijo que iba a ser mucho, que no iba a haber inversiones, efectivamente. Pero no pasó nada. Y viene la cuarta, que es la de don Evo Morales, que después la vamos a tocar. Estas 3 primeras nacionalizaciones fueron muy oportunas porque recuperan
todo lo que son los recursos naturales y muy efectivas en tema de recaudación. Porque la de Obando fue muy efectiva, la de Germán Bush también, porque en su momento se descubren los pozos y comienza a darse un destino a ese excedente que se está sacando. Entonces, ¿dónde va el excedente? Porque la medida de nacionalización, considerando muy oportuna y sobre todo muy eficaz en la parte de recaudaciones, te genera la posibilidad de desarrollo. Y el concepto de nacionalización, nadie está en contra de las nacionalizaciones, es en cómo la estás administrando. Ya. Y que no nos suceda lo de PDVSA. Venezuela es el país con mayor reserva de gas, perdón, de petróleo en el mundo. En el mundo hoy. En el mundo. Sí. Y mira cómo está Venezuela, porque PDVSA se dedicó a regalar plata por acá, a regalar plata por allá, a hacer política con la plata, y en este momento Venezuela tiene serios problemas hasta para generar alimentos. Está buscando PDVSA vender su filial en Estados Unidos. Claro, pero Porque ya es insostenible. Ya, es insostenible. Entonces, aquí la nacionalización no tiene ningún problema. Han sido medidas bien adoptadas. Y viene en el tema que corresponde a la ley de 3058 firmada por Ormando. Ha sido la ley más avanzada en el tema de inclusión política, social y económica. ¿Por qué? Porque cuando sale el IDH, va a municipios, a gobernaciones y a universidades, una gran parte. Y el IDH se determina en el referéndum de que vaya a salud, educación, el IDH, sí. A salud, educación, generación de empleo y caminos. Porque eso era lo crítico en los anteriores gobiernos, que no tenían los recursos para hacer salud, para hacer educación, para hacer caminos y generar empleo. Estaba el tema de la crisis. Entonces, cuando viene el IDH, comienza a generar una cantidad inmensa de recursos y se la califica como en la asignación 100% inversión. O sea, no lo podías gastar en sueldos, salarios, en nada. En armas militares, ni en cuarteles. Sí, en nada. Y el IDH incorpora a universidades, municipios y gobernaciones y también comienza a pagar una deuda histórica con los pueblos indígenas. Entonces, es una inclusión en la cual se amarra el concepto para la plata, 5% del IDH para los pueblos indígenas, para que cuando yacimientos vaya a explorar o explotar en esos territorios indígenas, con ese 5% se paguen los daños ambientales y a la vez, mediante programas y proyectos, puedan ellos crecer en lo que es su cultura, crecimiento económico, desarrollo humano. ¿Cómo están los pueblos indígenas ahorita? Entonces, se recaudaron... El fondo lo administra el gobierno. Sí. Hay 500 millones de dólares, que son 3.500 millones de bolivianos que se recaudaron para los pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde están los 500 millones de dólares? Yacimientos anda con problemas, tapando huecos aquí, cuando ha podido recurrir al IDH y decir, oiga, pásenme, le voy a pasar al pueblo indígena para darle lo que necesita. No ha habido. Hubo una especie de confiscación hasta el 2010, que después lo vamos a ver, en que 6 días antes del gasolinazo, porque nadie se acuerda del gasolinazo, 6 días antes del gasolinazo lo distribuyen, donde entran Bartolina Sisa, CONAMAC, SUTCB, y un mínimo viene a tierras bajas, un 11%. Sí, pero esas a organizaciones paragubernamentales y no a los pueblos en sí. Es de inversión en pueblos. Entonces hay una confiscación de plata a los pueblos indígenas y no se le entrega a los pueblos indígenas originarios, si querés considerarlo, y se crean nuevos sectores, entre comillas, sociales que apoyan al gobierno y no sabemos dónde está esa plata. 500 millones de dólares. Pero el otro día también lo escuché al presidente en el discurso de que decía de que se iba a crear un fondo para las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Te pido un corte? Ah. Ya, ok, dale.
cuarta nacionalización? A ver, la cuarta nacionalización, que es la que se hace el 1 de mayo del 2006, donde sale un decreto, se hace por decreto, hay la toma de las empresas, acuérdense, con los militares, lo cual molestó mucho a Brasil. Lógicamente... Hizo que doña Dilma no venga más, ¿no? Sí, y efectivamente, porque ni la recibieron ni le contestaron llamadas, ese es el comentario. Entonces, lo que sucedió que cuando algo es concertado, como cuando se hizo la nacionalización del 32% del IDH, no tenés problemas, porque al final te pones de acuerdo y podés llegar a una solución. Eso es lo que se llama un sistema concertado de pago. ¿Ya? Al final ahora lo estamos pagando igual, no es que no estamos pagando. Son 1.500 y tantos millones de dólares que estamos efectivamente. Y fíjate que es tan delicado el tema, porque de un sistema concertado de pago hay un factor siempre que es la presión. Y esto se da porque tomamos las empresas y le decimos, bueno, te voy a pagar. Y claro, se va al CIADE a ver el tema de controversia. Y se le complica tanto al gobierno que lo tienen que sacrificar a uno que yo considero un excelente abogado, que es Arce Saconeta, y además muy pragmático. Lo tienen que sacar del Parlamento y llevarlo a la Procuraduría, porque realmente los estaban avasallando totalmente. Entonces se trata de hacer una defensa más, porque también Arce Saconeta trabaja con la OEA, tiene más contactos, entonces un poco para disminuir la presión, porque era muy fuerte el tema de la presión, se tuvo que ir a la Procuraduría y está haciendo desde ahí la defensa, pero lo han sacrificado. Yo digo, un excelente abogado que ha sido un buen trabajo en el tema del Congreso. Hizo un buen trabajo también. Y como procurador hizo un buen trabajo en el asunto de bajarle a Rurelec los costos, yo creo que es un abogado muy hábil para negociar y muy pragmático. Entonces, pero era importante también en el Parlamento, pero al final la peleita con Rebeca Delgado hizo que también en un momento dado la pierda y busquen en este momento, pero esto es más que todo para poder manejar de mejor manera el tema del pago de las nacionalizaciones. Entonces, cuando hay este sistema concertado de pago o el sistema concertado de venta, dependiendo si es productor o si sos país en este caso. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? O sea, la Argentina, los fondos buitre, en su momento hubo un sistema concertado de pago. Entonces, Argentina dijo, oye señores, yo les pago, pero les pago 40 centavos por cada uno. Unos dijeron sí, y hubo un grupo dijeron no. 8%. Ya, el 8%. Entonces, ese grupo del 8% dice, no señor, yo no entro a un sistema concertado de pago. A mí me pagan lo que yo tengo como bono. Entonces, no lo pueden criticar porque encontraron la justicia, se fueron allá. De que es peligroso para todo el sistema porque todos los países están endeudados y es una puertita que puede crear un serio problema a países muy desarrollados por el manejo de su deuda. Incluso a nosotros, ¿no? Si no pudiéramos pagar los intereses de la deuda, por ejemplo, de esta deuda que no será muy grande, pero es deuda. O el tema de los bonos. Claro, la deuda del bono, claro. Sí, entonces, cuando llegamos al 1 de mayo, se toman las empresas y se comienza a negociar. Y de inmediato el decreto dice, se cobrará adicionalmente un 82% de un impuesto por concepto de nacionalización. Sí. 32%, lo cual hace 32 del IVA, 32 IDH, 18% regalías, porque ese 18 está constituido 6 para el Tesoro General de la Nación, 1 para Benipando y 11 para los productores. Sí. Entonces dice, vamos a cobrar a partir de ahora 82%, sube 32%. Entonces el decreto establece de 50 a 82. Pero a los 6 meses, que es lo que se tiene registrado, si no me equivoco, 6 meses, 7 meses, ¿no? Queda sin efecto. Porque, pero no lo han derogado ese. No sé qué habrán hecho con el decreto, pero inmediatamente dejan
Y vuelven al dejan sin efecto 50-50. y vuelven al 50-50. Que 50-50 es por el 32 más 18. 32 más Eso es 18, 50. que está en la ley de hidrocarburos. Exactamente, Ya, en la de Orlando volvemos a la de Valdés, antes. que le corresponden al Estado Nacional. Exacto. El otro 50 es de la empresa. De la empresa. De la empresa que se hace cargo de ahí de cobrar su government take, que se llama Claro. el trabajo realizado. Lo que su- pasa es que a su partir gasto. de ese 50 también hay lo que son los incentivos. Como las empresas se fueron también al otro extremo y le dijeron, bueno, esto no va porque no voy a invertir, no voy a hacer nada. Y dicen, ¿saben qué? Me tienen que devolver por lo menos pues las inversiones que he hecho antes para tener ahora gas. Entonces es la recuperación de costos Ya. o recuperación Claro. de inversiones. Sí. Entonces hay un monto X en yacimientos, porque no aparece en otra parte del presupuesto general de la nación, un costo X que Yacimientos paga a las empresas petroleras. Pero las empresas petroleras, aparte del 32 y del 18, hay una ley que es el Código Tributario, que el Código Tributario dice para las empresas petroleras, no petroleras y para todo lo que son servicios, que hay que pagar el impuesto a las transacciones, el impuesto al 3%, el IVA y el impuesto a las utilidades. Ya. Entonces, aparte del 50% que cobra por hidrocarburos, por la exportación, por IDH y regalías, las empresas petroleras tienen un costo adicional por IVA, por Por lo que tiene transacciones, cualquier empresa en el país. por lo que cualquier ¿Dónde está formal. escrito, perdón? Eso está en el Código Tributario de 1986, Ya. firmado por Paz Tesoro. Eso lo sumás a la ley de hidrocarburos. Claro, 50, más eso redondea un 15%. O sea, de lo su de total. Armando Bacadíes lo sumaba a eso ya, y hoy día se aplica de la misma manera. Igual, y antes también se pagaba Ajá, sí, impuestos a las sí. utilidades. Está Entonces, claro. por eso es que algunos dicen es 65%. No. Yo no conozco ningún impuesto de ese de 32% que esté cobrando por nacionalización. No lo conozco. Tal vez a los nuevos contratos, pero en el presupuesto general de la nación no aparece. Tal vez es una operación contable en yacimientos de que ingresa tal vez el impuesto que pagan las empresas por concepto de nacionalización, pero a la vez contablemente Yacimientos hace una devolución por el tema Lo que básicamente significa de que recuperación de costos. podemos estar recibiendo menos. Lo que Por pasa eso es que digo, lo no pongo en conozco, condicional. no conocemos una conciliación de cuentas entre las empresas que vienen de atrás, claro, porque las que invirtieron antes dijeron, oye, ¿cómo recupero yo mi inversión? No, le voy a hacer la recuperación. Pero como ya Yacimientos está fiscalizando a los nuevos, ya sabe cuánto está gastando en cada pozo petrolero. Sí. Entonces, desde el momento en que ese pozo dé resultados, ya es más fácil hacerle el tema de devolución de costos. Pero de lo anterior nadie conoce. Acordate que hubieron unas auditorías que al final nadie supo, fue el lío que hubo con el señor Morales. Sí. Esas auditorías determinaron un costo X en los pozos de las empresas petroleras, porque si algo tienen las petroleras es que tienen estados financieros sólidos. Porque rinden cuentas en los países donde están. de donde Efectivamente, vienen. porque por un país chico no se podían quedar. Además, no se ha ido ninguna de las petroleras que hizo negocio con el gobierno, con el Estado boliviano. Y sacó la ley de hidrocarburos Orlando Bacadíes, se largó el decreto de nacionalización y son las mismas empresas que están trabajando. O sea, no se ha ido ninguna, todas están trabajando. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada. Buena medida la nacionalización, sí. ¿Por qué? Porque hay un adicional que puede haber de nacionalización, que no sé dónde está, debe estar registrado, en las empresas que manejan ductos, que manejan, o sea, en las empresas subsidiarias de Yacimientos. Eso sí, como han sido nacionalizadas, lógicamente lo que han hecho ahora es ellas comienzan a tener utilidades. Esas utilidades en las empresas capitalizadas de antes... Una vez se paguen, sí.
Claro, no. Una vez que paguen sus inversiones. Porque ahorita lo que están haciendo es, las compraron recién Transredes, las han comprado y hay que pagarlas. Claro, pero lo que tenés que tener en cuenta es que esas utilidades que se supone están generando es el capital de operaciones que no tenía yacimiento. Exactamente. Entonces, una vez que tenés ese capital de operaciones, comienzan a meterse en proyectos y recurren al Banco Central para sacar de las reservas internacionales netas, que es de ahí de donde salen las inversiones de yacimiento. El presidente, hablando de las reservas internacionales netas, el presidente decía recién, y si necesitamos plata, vamos y sacamos de las reservas internacionales. Bueno, ¿Es tan sencillo? No, lo que pasa que cuando hay eso de meterle nomás, le meten. Entonces, pero por ejemplo, en este momento dicen que hay casi 15.000 millones de reservas. Y el tema es, de los 15.000 millones, ya le han entregado 3.000 millones para el azúcar, para el ingenio, para yacimientos, para Comibol, para un montón de proyectos. Ya. Y las reservas no bajan. Entonces, ya no serían 15.000, serían 12.000. Y la deuda está más o menos entre 11.000, 12.000 millones. Entonces, la deuda no sube. Entonces, ¿dónde está esa plata? Eso yo le digo que es pues una contabilidad creativa. Ni baja de las reservas, a pesar que han entregado, ni sube la deuda. Entonces, si fuera una contabilidad real, sería que de 15 le he dado 3 a yacimientos a todas las empresas públicas, bajo a 12. Arce Catacora está dibujando a mano alzada. Claro, son 12.000. Y encima, mi deuda tiene que subir porque alguien tiene que pagar, no porque esté a 30 años. Igual hay que registrarlo como deuda, así como se registran los bonos y se registra todo. Entonces, a partir de ahí, por eso yo veo en este momento una confusión cuando dicen 82, el gobierno dice 82, el 50, no. Es muy claro que ahorita se cobra 50-50 y está en el presupuesto general de la Nación. El presidente está confundido. Yo creo que le han informado mal a él, porque que muestren en el presupuesto general de la Nación en qué partida presupuestaria se registra el ingreso por nacionalización. ¿Y cuál es el concepto? Debe ser, por eso digo, debe ser que está en yacimientos y hay una contabilidad porque hay también el pago de la recuperación. Es buena idea, si vamos a preguntar cuánto ha entrado por, se ha beneficiado, cuánto se ha devuelto a las empresas por nacionalización, claro, lo que tenemos. Porque acordate que ese fue un incentivo. El otro incentivo fue subirle a $30 el barril de petróleo. Ya, o sea que era un poco más de los 12, 15 que había en su momento. Entonces, si no incentivabas así, también el tema de explotación iba a ser un problema. Un ratito, pero todavía no estamos explotando nada y estamos haciendo prospección, todavía no estamos ni siquiera explorando como se debe para comenzar a hacer huecos debajo de la tierra y que salga gas. Lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que yo entiendo, mirando esto, es que están sacando más de donde hay y por eso ha aumentado la plata. Efectivamente, porque ha subido la producción. Pero se va a acabar más rápido. Lógicamente, por eso... El presidente Morales, perdóname que te corte, el presidente Morales habló recién, Carlos Villegas habla de 2.4 TCF por año. Si eso es así, si son 10, son 5 años. En 6 años está acabado. Y los líquidos, y es un drama, porque el petróleo va cayéndose. Si Liquimuni no sale rápido en el tema, vamos a tener serios problemas. ¿Cuál Liquimuni? El de La Paz, el del norte de La Paz. Que soy No, yo por eso siempre dije, lo único que conocí de Liquimuni era una botellita que mostró José Luis Paredes, que dice que era petróleo. Por eso es lo que estábamos, sí. Bueno, sí. Pero además la mostró Banzer en su momento también. Creo que es la misma botella. Y aquí viene, hay que buscarla. Claro, Carlos, aquí viene el tema de la nacionalización como una política muy positiva, pero la administración como algo que puede ser nefasto como Venezuela. Y te digo por qué. ¿Qué pasó con yacimientos al inicio? Se le ocurrió poner un máximo de sueldo de 15.000 bolivianos. Los buenos pelaron. Claro, a un petrolero con experiencia a la vuelta de la esquina, en Perú o en la Argentina o en Dubái o donde iba, le pagaban $8.000. ¿Ya? Entonces, Mediático. son 56.000 bolivianos versus 15.000.
¿quién se va a negar a irse? Y el sector petrolero necesita, primero, experiencia, segundo, capacitación y tercero, tener mucho manejo gerencial, ¿ya? Porque estás con el problema constantemente. Entonces, ya cuando comienzan a administrar la nacionalización, ya empezando de poner el sueldo, nadie se preocupó que paguen bien el yacimiento para que se quede la gente. Entonces fue el primer error. El segundo error fue no comenzar a explorar, hacer unos programas serios de exploración, y por eso estamos pagando en este momento. Y aparte que el gobierno central no le ayudó, sobre todo el ministro de Hacienda, no le ayudó en el tema del control de los vehículos de contrabando. Porque 129.000 vehículos... Parece una exageración hablar de eso, no pero es. 129.000 vehículos, estamos hablando de 10 litros por día, estamos hablando de un montón, que alguien lo tiene que traer para Claro. que puedan... Y está 129.000 vehículos, es el 12% del parque automotor. Por lo tanto, el consumo sube 12%. Y aparte, no paró. Ahorita hay 40.000, dicen que hay 40.000 vehículos, quiere decir que, que estás hablando, que estás hablando de 200.000 vehículos, estás hablando que de contrabando ha entrado el 20% del parque automotor. Por eso es que se te dispara el tema de la subvención. Eran 30 millones el 2005 y se te dispara hasta 1.000 millones de dólares. Y ahí sí tiene que absorberlo el Tesoro General de la Nación. Entonces, ¿qué hace el gobierno para solucionar este tema? Primero, para que Yacimientos tenga plata y sus subsidiarias tengan plata, un capital de trabajo, ¿a quién le transfiere el pago del bonosol? Porque el bonosol, renta dignidad, se pagaba con las utilidades de las empresas capitalizadas. Claro. La paga, la traspasa a las gobernaciones y le confisca aproximadamente el 60% del IDH. Del IDH. Claro. Y se los transfiere a los municipios. Y ahí le vuelve a sacar 2/3 y lo mete directamente al pago de la renta dignidad. Y libera a las empresas y en realidad lo retiene, no es que que les ordena a los municipios que paguen y a las gobernaciones. No, le retiene, ya no te lo manda y lo pagan ellos. Y lo pagamos. Ahorita sacan de los municipios y le sacan también a la gobernación. Y retiran de circulación más de 10.000 millones de bolivianos en el lapso que para son 1.500 millones de dólares. No, 1.500 millones para pagar la renta dignidad. Ya. Entonces, crean el fondo del bonosol, lo que es renta dignidad, y la liberan a las empresas capitalizadas para que puedan tener un capital de operaciones. Entonces, quiere decir que las gobernaciones han sido parte de cubrir ese capital de operaciones de yacimientos y a la vez también pagar el subsidio, porque antes lo pagaba el Tesoro General de la Nación. Y el 2008 limpian todo ese despelote que tenían del presupuesto, el 2008, se dan cuenta que sube a 140 el barril de petróleo el 2008 y dicen, aquí está la mía. Toman dos medidas. Traspasan el IDH a los municipios, le sacan a las gobernaciones para la renta dignidad. Entonces se liberan de casi 1.500 a 2.000 millones de dólares. Y aparte, lo que hacen ellos es manejar directamente los recursos que se liberan para hacer inversiones directamente. Y aparte, también lo que tienen ellos dentro de lo que es el manejo presupuestario del 2008, dicen, no, la Argentina y Brasil nos paga 90 días después. Y nosotros a las petroleras 90. Claro, pero las petroleras a nosotros nos depositaban en la cuenta el 1, el 17, el 1, el 9, el 17 y el 25 de cada mes. Yo terminaba el mes y tenía mi plata de la regalía. Y ellos pagan cada 3 meses. Cada 90 días. Cada 90 días con un aditamento. Más barato, mucho más barata la evaluación del gas aquí en Boca de Pozo que lo que lo están recibiendo en Argentina o en Brasil. Por el tema de fiscalización. Entonces, cuando tenés
ese dato de que te cortan 3 meses, las gobernaciones, municipios y universidades y parte del TGN trabajan con 9 meses de presupuesto, porque ya no son 12 meses, porque ya te ampliaron 3 meses. Entonces se ahorran 3 meses de aporte que si vos lo considerás pasa de los $1.000 millones de dólares. Entonces el 2008 medio arregla. Pero ahí hay otro tema que viene, lo frágil que es el tema de los hidrocarburos. Cuando vos manejás un dato y decís, oiga, estoy vendiendo el gas a $3 y a 5, el 2007, y de pronto se te baja, sube hasta 9 y se te baja a 4. O sea, cuando el barril de petróleo de 140 se baja a 40. El gasolinazo. El 2009 baja. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando baja, con $40 el barril, el gobierno se asusta y dice, esto no aguanta. Hay que dar el gasolinazo. Y preparan el gasolinazo y lo mandan el 2010 en diciembre, el gasolinazo, porque nunca pensaron que se recupere tan rápido. Entonces, largan el gasolinazo, ¿ya?, donde suben 82% al diésel y 78% a la gasolina. Y se les armó lo que se armó. Y se les armó lo que se les armó. Pero ahí te muestra la fragilidad del sistema y del sector hidrocarburos, que cuando bajó a $40, tuviste que subir 82% los combustibles. Me estás diciendo, para terminar, que no es sostenible agarrarse solo de los hidrocarburos. No, de ninguna manera. No, nosotros es peligroso. Es muy peligroso. Ya. Y también de la minería. O sea, sí. no puede ser que al primer semestre No podés el depender. 83% de nuestras exportaciones, Carlos, dependan 83%, de hidrocarburos efectivamente. y minería. Ajá. Bueno, ¿qué país desarrollado va a agarrar este modelo donde la exportación de materias primas exporta el 83% de materias primas y encima generan casi el 60% del ingreso para el Tesoro General de la Nación? Entonces, ¿qué modelo pues es ese? O sea, que no me vengan a decir que es un modelo viable. No es viable. Entonces, y aquí vamos... Es fuerte lo que estás diciendo. No, es que no es viable. Si se te caen los precios. Yo quisiera que haga una simulación nomás, el ministro, para ver cómo le iría si el barril está a $40 y los minerales están a $3. Yo quiero ver, Guanuni con $10 ha perdido en el primer semestre $2.400.000. Entonces, ¿dónde está el éxito del modelo? ¿Dónde está el éxito del modelo? No hay tal modelo exitoso del económico del gobierno. No, porque no ha cambiado nada, Porque son no es las dependiente. mismas leyes. Por ejemplo, la redistribución del ingreso y la bajada de la pobreza. Nadie considera, ni le han informado al presidente, que en el lapso de 8 años ha recibido más de $10.000 millones de remesas del exterior, que antes eran 1.000 en el mismo lapso de 8 años. O sea, es 10 a 11 veces más en remesas. Que si consideras $500 mensual por cada familia, hacen 6.000 al año. Eso quiere decir que son 200.000 familias que no reciben nada del gobierno, reciben porque un familiar no pudo encontrar un empleo digno y bien pagado en Bolivia, porque no se dieron las condiciones. Entonces, si multiplicas esas 200.000 por 5 personas, 1 millón de personas dependen de miles de bolivianos que viven en el exterior y que tienen que enviar $500, sí. $400 mensual, que eso lo consideran como generación de empleo y también como reducción de pobreza, donde el gobierno no ha participado en nada. Ahora sí coincido con vos, están dibujando las cifras. Efectivamente. Y la última es que entre los datos que hay, cuando habla, por ejemplo, del IDH para las Fuerzas Armadas, Carlos, el decreto supremo, el 28421, en el artículo 2, aquí está, en el artículo 2, porque este es de la distribución de lo que son el IDH, dice lo siguiente: se crea el fondo, lo que recibe el Tesoro, y del Tesoro va 5% para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional destinado a la masificación del uso del gas. Hay un 5% que no sabemos qué está haciendo Yacimiento. Aparte va el 5% para el Fondo Indígena. Pero en el inciso C dice
un monto otorgado mediante asignación presupuestaria anual. Quiere decir que 8 años ya tiene una asignación anual destinada Este es el decreto de Rodríguez Belcé, ¿no? de Rodríguez Ya. Belcé, que es de octubre del 2005. O sea, las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Las instituciones mencionadas utilizarán estos recursos mediante la acreditación de programas y proyectos específicos, así como en actividades de fortalecimiento institucional. Por eso te digo que esta ley de Armando Vaca Díaz fue Bien, una de Pastor. las más avanzadas en todo lo que fue, primero, recaudación y redistribución del ingreso que hasta ahora sigue. Ok, te agradezco muchísimo, creo que queda claro. Es bueno saberlo, pero también es preocupante. Estamos 80 y tantos % del ingreso nacional en 2 rubros. De las exportaciones. Mierda, es una economía adicta. No, es un modelo equilibrista con un precipicio de 1000 metros. Ok, vámonos al corte.